Los sueños premonitorios o precognitivos, lo mismo que los sueños clarividentes, figuran entre los fenómenos oníricos que más difíciles resultan de ser comprendidos por la razón humana. Por ello, no debe extrañarnos que la existencia de tales sueños sea a menudo discutida y puesta en duda, porque se trata ni más ni menos de un problema fundamental del ser humano. Con la profecía, que en parapsicología es la precognición, ante todo hemos de liberarnos de la idea de imposibilidad, como aún sostienen algunos mecanicistas materialistas, sean o no científicos. La precognición parece contradecir no solo a la ciencia especulativa, sino también al sano entendimiento humano, que normalmente piensa de un modo casual. La visión anticipada saca de quicio al principio de causalidad, porque en ella el efecto antecede a la causa. El socorrido argumento de que no puede haber visión anticipada de las cosas porque ello estaría en contradicción con nuestra concepción científica del universo no puede sostenerse, pues hay centenares de miles de casos constatados en las universidades de todo el mundo donde se estudia la parapsicología. Hasta en países como la Unión Soviética han aceptado la precognición, sea ella como sea, pues los hechos están constatados por los mismos científicos. En realidad, no es el universo el que debe adaptarse a las llamadas leyes naturales suministradas por la ciencia, sino que es la ciencia la que debe adaptarse a los hechos concretos del universo. La precognición, premonición o profecía proyecta su luz en el campo de lo que todavía no es. El filósofo americano y psicólogo William James, fallecido en 1910, intentó ya entonces explicar a los científicos que el don de la predicción venía a suponer que existe una memoria o conciencia cósmica en la que se conserva registrado todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá. Por lo tanto, toda profecía o precognición es como si nuestro espíritu en un momento dado echara mano de este dispositivo de conocimientos que algunas personas privilegiadas consiguen durmiendo o bien en estado de duermevela, en estado sonambúlico, en trance, etc. Que el fenómeno de la visión anticipada existe, aun cuando no conozcamos sus causas todavía, es un hecho del que tenemos suficientes pruebas obtenidas con ayuda de rigurosos métodos científicos, pero a nuestro entender, la precognición, ayer, hoy y siempre, guste o no, es espiritual y va al hombre y le sorprende al tiempo que le maravilla. No querer aceptarlo es ignorar una gran verdad, y que sea o no una percepción extrasensorial de acontecimientos futuros que no pueden ser conocidos por inferencia lógica, pasada o presente, no cambia para nada lo que hemos mencionado anteriormente. El conocimiento, desgraciadamente, no puede obtenerse solamente por medio del estudio. En muchos casos, los estudios universitarios no sirven para nada, al contrario, pues todo cuanto creemos saber es relativo unas veces y negativo otras muchas. En realidad, lo único que sabemos son nuestras propias ideas y algunas veces ni propias, pues nos han sido dadas. En realidad, pues, las causas que las han provocado nos son inaccesibles. La pregunta misma acerca de cómo pensamos, es decir, la causa y el efecto de la actividad de pensar, se pierde en lo oscuro e inescrutable. Si queremos comprender las causas, volvemos solamente a captar ideas que nosotros nos forjamos acerca de tales ideas. Una mente que por un instante conociese todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y la actual situación de los seres que la componen y comprendieran en la misma fórmula el movimiento de los mayores cuerpos celestes y del más ligero átomo, nada sería incierto para dicha mente, y tanto el futuro como el pasado serían presentes para su mirada, decía el astrónomo y célebre matemático Laplace. Y es que, en realidad, hay una serie de procesos psíquicos que escapan a todas las leyes psicofisiológicas. Aparecen sobre todo en estado hipnótico o en estado onírico,
cuando la vida de las ideas es más o menos inactiva y en su lugar actúan acciones inconscientes que se subtraen a toda investigación. Y si nuestra ciencia no quiere tener la pretensión de conocerlo todo, debe confesar que no conoce todas las fuerzas y leyes naturales, o sea, de la misma naturaleza. Decir lo contrario o desvirtuarlo es mentir, y en tanto no seamos omniscientes, siempre se nos presentarán fenómenos que contradigan las leyes naturales que nosotros científicamente conocemos, pues son leyes que han hecho los hombres. Y es que en la naturaleza no hay contradicción de un hecho con respecto a una teoría en boga, pues los hechos son eternos y las teorías son transitorias. Veamos ahora algunas de las precogniciones que en su día fueron constatadas por la ciencia clásica, pero antes recordar que para la precognición no hay tiempo. El tiempo es material, la precognición es espiritual. Igual puede pasar al cabo de unos minutos, un día, una semana, un mes, un año o 100 años. El tiempo solo existe en nuestro mundo tridimensional. En nuestro primer caso vemos como una famosa actriz soviética, Olga Chejova, se dice que a menudo ha tenido sueños verídicos. Cierta vez, un 23 de diciembre, ella y sus acompañantes tuvieron que interrumpir su viaje a causa del hielo resbaladizo y pernoctar en Praga. A la mañana siguiente, 24 de diciembre, la actriz fue a desayunar y le dijo muy trastornada a su amiga que por la noche había tenido una horrible pesadilla. Al salir de Praga he soñado que el coche resbalaba y hemos salido disparados contra una pared amarilla y hemos quedado todos malheridos, dijo. A continuación, y por si acaso, ambas mujeres pidieron al conductor que pusiera las cadenas al coche. Pero como los otros compañeros tenían mucha prisa para poder llegar a Berlín para celebrar en familia la Nochebuena, rechazaron la proposición. Al salir de Praga la calzada estaba muy resbaladiza, pero el coche podía correr libremente por ella. El chofe fue acelerando poco a poco la velocidad, pero al virar en un momento dado y apretar por descuido el acelerador y a continuación el freno, el coche dio una vuelta rápidamente sobre su eje, retrocedió, dio otra vuelta y quedó parado con un chirrido de frenos y con rotura de cristales. El coche se encontraba inmediatamente delante de una alta pared de 1,20 m de altura, cubierta de nieve y que a la luz del alba parecía una pared amarilla en el casi blanco paisaje nevado. Olga y su compañera dijeron casi simultáneamente: «La pared amarilla». Afortunadamente para todos, un arbolillo que se había interpuesto entre los parachoques y el radiador del potente coche, con lo cual se había evitado el peligroso choque con la pared de piedra. Cuando el coche hubo sido liberado del obstáculo, se le pusieron las cadenas antideslizantes para impedir que pudiera realizarse todavía la parte peor del sueño precognitivo. Todos llegaron sanos y salvos a Berlín a tiempo para celebrar la Nochebuena. Este caso es verídico y tiene el aval del célebre parapsicólogo Hans Bender. El prehistoriador Edgar Dacke escribe lo siguiente sobre el fenómeno de los sueños verídicos. Si los sueños son símbolos cargados de verdad, procedentes del inconsciente, creados por el que sueña de un modo involuntario, entonces los sueños verídicos pueden también declarar cosas futuras, ya que en la esfera trascendente las formas de tiempo y espacio de nuestra conciencia de vigilia no se encuentran en la misma manera. Por consiguiente, no solo se conoce al presente y al pasado. El alma, que en su parte inconsciente se halla íntimamente relacionada con los seres vivos de la creación, obtiene acceso a las relaciones internas por unos medios que no son accesibles en el estado consciente de vigilia. Así también van a parar a la conciencia del soñante unos hechos y acontecimientos que son futuros en el estado de conciencia interior y condicionado por el espacio y el tiempo. El futuro se encuentra ahí en cierto sentido, como el presente y el pasado sigue viviendo. Por ello, los sueños verídicos y la visión del futuro constituyen una importante disposición psíquico-física.
La vida ofrece en muchas ocasiones a personas muy comunes ciertas experiencias que poseen el carácter de precogniciones espontáneas, de las que tienen relatos según las cuales experiencias fueron predichas cosas futuras. A muchas personas les ha ocurrido soñar anticipadamente o ser advertidas de repente por el inconsciente de un peligro cuya existencia se comprobó posteriormente. Es imposible explicar todos los problemas de la vida con la razón y con la experiencia de los sentidos. Hay cosas que existen, ciertamente, aunque no pueden verse, pero que con toda su existencia puede ser demostrada por medio de los sentidos y la razón, como lo prueba la física moderna. Pero también existen cosas que no pueden reconocerse con nuestros sentidos, que solo pueden verse o sentirse o percibirse con la vista interior, tales como la imagen onírica, la intuición y también las apariciones, algunas de las cuales han sido fotografiadas. Segundo caso. En su libro titulado A las puertas de la muerte, el preboste del Cabildo de la Catedral de Roskilde, Martense Larsen, comunica un sueño precognitivo que él mismo investigó y del que realizó posteriormente un examen profundo. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, el editor conoció en Mannheim a la familia Scholz, años antes de la muerte de su única hija, que a la razón contaba 14 años de edad. Vio la madre en 3 visiones oníricas que su hija se ahogaba en el río Neckar. Me dijo que había previsto exactamente el lugar donde flotaba el cadáver de su hija ahogada, junto a las ramas de un sauce en la desembocadura del Neckar. El padre estaba enterado de este sueño desde hacía años y posteriormente me lo dijo. Por ello, tanto el padre como la madre evitaban que su hija se bañase en las aguas de este río. Pero un día una amiga de la niña logró atraer a ésta hacia el río Neckar. Allí sucedió lo que la madre había soñado, o mejor dicho, lo que había visto con tantos años de anticipación en la misma sucesión en que lo había soñado. Debido a un ataque al corazón, la joven se hunde en las aguas y no es posible hallar el cadáver. Pero la horrorizada madre puede indicar exactamente el lugar donde se encuentra el cadáver de la joven, junto al sauce que crece en la misma desembocadura del río Neckar, y tal como había indicado la madre, así sucedió en realidad, pero a pesar de su previsión del futuro, la madre no podía consolarse de la pérdida de su hija. Yo, como escéptico, quise investigar a fondo el caso, primeramente si la madre en otro tiempo había visto alguna criatura ahogada a la que las aguas hubieran arrastrado hacia aquel fatídico árbol de la precognición. De ser ello así, las imágenes del miedo podían haber sido transferidas a la vida de su hija. La madre me dijo que no había visto nunca nada parecido, y por otra parte, en 60 años, nadie se había ahogado en aquel río. ¿Murió tal vez la hija a causa del miedo producido por la advertencia materna y no a consecuencia de algo predeterminado? ¿O acaso el sauce crecía en un lugar al que iban a parar forzosamente todas las cosas, cadáveres inclusive, que eran arrastrados por las aguas? Tampoco se han confirmado ni la segunda ni la tercera de estas explicaciones. Por ello tuve que confesar finalmente que Shakespeare sigue teniendo razón cuando dijo: «Hay en el cielo y en la tierra más cosas de las que puede soñar vuestra sabiduría aprendida en las escuelas». El número de tales ejemplos es tan grande que con ellos podría llenarse una obra de 10 tomos, y de estas precogniciones la gran mayoría solo son anuncios de muerte o de grandes desgracias. A base de estas experiencias, y gracias a la precognición y también a la retrocognición o conocimiento de hechos pasados, es posible conocer y en circunstancias prever lo que ha de ocurrirnos por medio del talento del inconsciente, pues los avisos espirituales nos son dados mientras estamos durmiendo. Asimismo, en los sueños pueden existir telepatía o clarividencia o intuiciones. La mayoría de los principales eventos se deben a sueños. La existencia de esta clase de sueños se considera totalmente paranormal. Para darles una clasificación, aunque algunos, y entre ellos muchos científicos,
los consideran como algo anormal, y sin embargo es tan frecuente que esto ha sido conocido en todas las épocas y en todas las clases sociales, e incluso hay psiquiatras que se guían muchísimo por los sueños para el tratamiento a seguir con sus pacientes. Y veamos por último dos casos muy interesantes y verídicos. El publicista francés Armand Carrel, que en su tiempo como editor del periódico National fue una de las personalidades más conspicuas de París, refirió un día a sus amigos de más confianza un sueño que había tenido la noche anterior, con las siguientes palabras que más tarde fueron publicadas en el mismo periódico. Mientras dormía vi a mi madre que iba vestida de negro y tenía los ojos llenos de lágrimas. Asustado le pregunté: «Madre, ¿por quién lloras? ¿Por mi padre acaso?» «No», me contestó. «¿Por mi hermano, pues?» «No, hijo mío». «¿Por quién lloras, pues?» Y me contestó llorando amargamente: «Por ti, hijo, por ti». El día que siguió a este sueño profético, Armand Carrel escribió en el National un artículo al que el señor Émile de Girardin dio una respuesta que tuvo como consecuencia el duelo entre ambos y en el que Carrel fue herido de muerte. En Estados Unidos es famoso el sueño verídico que tuvo el presidente norteamericano Abraham Lincoln poco antes de ser asesinado, en el año 1865. Una noche del mes de abril de aquel año fatídico soñó que moría unos días antes, pocos del trágico suceso. Contó a su biógrafo Ward Lemon que había soñado que recorría la Casa Blanca, habitación tras habitación, pero todas estaban vacías, pero oyó que en una de ellas se oía algo que parecía un llanto, o así se lo pareció a él. Cuando llegó a la habitación del este, vio allí reunida a una numerosa multitud. En medio del aposento había un catafalco enorme y muy lujoso, y preguntó, y le contestaron: «El presidente», le dijo alguien, a quien no reconoció, y a continuación dijo la voz: «Señor, el presidente ha sido asesinado». El ser humano en circunstancias o condiciones especiales dispone de fuerzas y energías que son anómalas, lo cual es un hecho empírico, de siempre, de hace milenios de años. Hay personas que tienen sensaciones que otros no conocen ni conocerán. Hay personas que oyen y ven cosas que nadie más percibe, y lo más curioso del caso es que si lo dicen se les toma por chiflados, y esto pasa todavía hoy en día como pasó antiguamente. Juana de Arco, por ejemplo, y desgraciadamente para la misma humanidad pasará siempre. Pero hay personas que hacen caso omiso de la opinión ajena, hacen caso omiso de todas las condiciones previas y de las consecuencias que de ello se derivan por causa de nuestra magnífica sociedad de consumo que nos entontece, ya que la mayoría de personas no pueden comprender casos así, ni el que ciertas personas normalmente puedan ver el aura humana, y lo que es peor todavía, que vean a los seres que viven en otra realidad, en otro plano, en otro mundo, en el antimundo, como se quiera llamar. O sea, que saben, les consta que la muerte física no es el final de la vida, sino el principio de la auténtica vida, la otra existencia, la nuestra. Es ilusión, es maya, únicamente un suceso intermedio, una transición de una forma de ser infinito a otra forma verdadera, por lógica. O dicho de otra manera, que están convencidas por conocimiento, no por una fe endeble que nos fue impuesta en la inmortalidad del alma, de nuestro auténtico yo, de nuestra conciencia, y que si lo deseáramos para nuestro propio progreso, un día reencarnaríamos de nuevo. Las personas que así piensan son buenas y son verdaderamente espirituales por convicción, por conocimiento del más allá. Por ello saben que las precogniciones son siempre espirituales, pero estas personas únicamente por esto son menospreciadas, vilipendiadas, a veces repudiadas por la sociedad y humilladas, y en ocasiones perseguidas y encarceladas, porque estas personas que saben suelen hacer el bien porque conocen la verdad. Ha sido así, lo es todavía hoy y me temo que lo seguirá siendo hasta que el hombre comprenda y deje de temer. Hay una antiquísima metáfora que compara la vida del ser humano con una oruga
que al fin de su existencia se convierte en crisálida. Para la oruga este proceso significa el fin de una penosa existencia terrestre, y no olvidemos que de la envoltura saldrá una preciosa mariposa.